Tengan todos buenas tardes. Es un placer poder este día estar presentes para dar la teleclínica de referencia de pacientes con epilepsia. Les saludamos a todos desde la Unidad de Políticas de Enfermedades No Transmisibles. Soy parte del equipo de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles y tenemos como invitados a doctor Juan Gilberto Escobar, quien es médico neurólogo graduado de la Universidad de El Salvador, con especialidad de medicina interna en Hospital Nacional Rosales y subespecialidad en neurología en Hospital Nacional Rosales. Es máster en medicina del sueño, tiene posgrado en gerencia estratégica en salud en Hospital Rosales e instituto especializado de Hospital El Salvador. También un diplomado en docencia en educación superior en la Universidad Evangélica de El Salvador y es miembro activo de la Academia Americana de Neurología, de la Sociedad de Movimientos Anormales, de la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica y de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador. Es docente de la Universidad de El Salvador y es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Nacional Rosales. Y también nos acompaña doctora Carla Beatriz Díaz Guardado, quien es doctora graduada en la Universidad Salvadoreña Alberto Manferrer, con posgrado en Medicina Interna en el Hospital Nacional Rosales y residente de tercer año de la especialidad en neurología. Hoy vamos a pasar con doctor Gilberto, ¿verdad?, para escuchar lo que es ya propiamente. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un inmenso placer estar con ustedes. Dando continuidad a lo que nuestra colega, la doctora Díaz, exponía sobre un paciente con una condición epiléptica, en este caso no pura, es importante de que siempre recordemos las bases que son necesarias tener a la hora de querernos enfrentar a la evaluación de un paciente con movimientos anormales, con conductas bizarras, o por otro lado con alteraciones del comportamiento, cognitivas, conductuales, sobre todo cuando se instalan posterior al desarrollo de una condición infecciosa sistémica. Prácticamente la agenda a revisar está orientada a estos puntos. Dentro de las generalidades es prudente, no solo por la época próxima a celebrar a nivel mundial, como lo destacaba la doctora, sino también por la trascendencia que tiene el tema a nivel de la medicina en general. Hay que recordar que las crisis epilépticas, como la enfermedad per se, son parte de la práctica diaria de cualquier médico y en cualquier nivel de atención. Pero cabe recalcar de que el número de diagnósticos de los falsos positivos, lastimosamente me atrevería a decir que en el mundo pudiese llegar a ser en un alto porcentaje, que con pena, a pesar de que estamos en el 2025, no se ha podido escatimar un dato puntual, pero sí se puede hacer una ligera referencia a que 1 de cada 5 pacientes tratados bajo este diagnóstico muy probablemente no va a tener la enfermedad. Un porcentaje elevado teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas que lleva la atención de este perfil de pacientes, sobre todo en aquellos que aún con un mal diagnóstico llegan a ser inclusive considerados pacientes refractarios a tratamiento, hablando de pacientes que manejan múltiples fármacos a altas dosis. El principal obstáculo obviamente va a ir orientado a que son fenómenos transitorios que ocurren relativamente con poca frecuencia y que lastimosamente es bastante difícil de que haya un personal de salud frente al paciente cuando éste los desarrolla. Entonces, circunstancialmente obedecemos a lo que el paciente pueda manifestar previo a pérdida de la conciencia, si es que la compromete, o a lo que los familiares o personas aledañas al momento puedan describir. Y el segundo obstáculo, obviamente, es el conocimiento de la semiología, que de alguna manera u otra vamos a intentar ampliar en esta tarde. Además del tiempo que muchas veces tenemos para poder realizar una historia detallada en el escenario diario de la rutina en un primer, en un segundo o en un tercer nivel de atención. Pues siempre será importante que mucho del reparo que hagamos a la hora de querer hablar de semiología, de un movimiento anormal, en este caso de las crisis epilépticas,
Recordemos lo que nos compromete lo que se compromete cuando hablamos de conciencia, recordando que esta es un rubro que incluye no solo el estado de la vigilia, sino también el conocimiento. La vigilia, en términos generales, como ustedes recordarán, es una condición que obedece a la integridad de función y de estructuras que no solo tienen un activador a nivel del tallo encefálico, sino también relevos a nivel de los núcleos de la base y que posteriormente se corticalizan para que nosotros podamos a primera hora pues, desenvolvernos en el continuum de actividades del día. Tienen al lado derecho de la imagen, pues prácticamente los estelares a la hora de generar la activación de ese proceso del despertar, en donde cada uno de ellos obviamente va a ir, como lo logran ver en esta lámina, acompañado de neurotransmisores que en este caso van a ser los involucrados en la conducción de todos estos estímulos. Cuando hablamos de conciencia y aprovechando la inteligencia artificial en la actualidad, podemos desde hace aproximadamente unos 2-3 años más o menos conceptualizar todo lo que incluiría nuestro conocimiento en relación a todo aquello asociado al recuerdo, todo aquello asociado a la evocación, todo aquello asociado al significado y al deber ser, que como ustedes comprenderán no es el motivo de la clase, pero sí, sin lugar a dudas, deja entrever lo complejo que el conocimiento puede llegar a ser. En relación al segundo elemento de la extra a la conciencia a la hora de querer intentar describir una crisis epiléptica, es necesario que hablemos de la postura. Una postura que obviamente va a incluir la indemnidad de los mismos elementos que ya comentamos. Un tallo encefálico, núcleos de base, corteza y en este caso vamos a agregar otros elementos más que vendrán a ser el cerebelo y la médula espinal. Y por último, un modelo de postura en donde hoy por hoy tenemos un pendular invertido y un segmentario que independientemente de cómo lo querramos ver, siempre va a depender de una composición de sostén asociado a un elemento de dirección y un fenómeno gravitatorio que en este caso ejerce el sostén sobre el suelo. Y al final, más o menos de manera somera, nosotros actuamos en ese estelar de vías que ascienden, que descienden, que se entrecruzan para poder mantener la postura. Si quisiéramos más o menos dar un dato desde el 2014, pues se estima que una cuarta parte aproximada solo del rango de adulto mayor, en este caso sobre 65 años, habían caído al menos una vez. Lo que pues en relación a costos anuales para el caso de Estados Unidos significaba un alto gasto. Y para los seguros, en relación a reportes del año 2017, ni qué hablar. Es por eso que, trayendo en cuenta no solo el estado de la conciencia, sino también la postura, es importante que partamos del conocimiento de qué es un ataque de caída y qué son las caídas. Antes de hablar de crisis epilépticas, antes de hablar de semiología de crisis, es importante que las tengamos en cuenta porque es la forma más práctica, sin comprometernos en un diagnóstico, sin alarmar a un familiar, sin asustar a un paciente, con el cual podemos evaluar cualquier condición que comprometa los dos elementos descritos, conciencia y postura. Por ende, un ataque de caída describe una caída repentina que ocurre sin un prodromo y que puede estar o no asociado a la pérdida del conocimiento, que no va a poder prevenirse mediante ningún mecanismo o dispositivo de asistencia. Y en contraparte, la caída per se solo va a representar la incapacidad para permanecer erguido tras algún desafío en la postura. En ese sentido, va a ser importante que retomemos las que hoy por hoy pueden encontrarse dentro de cada una de las definiciones. Para el caso de los ataques de caída, van a sobresalir aquellas en donde podemos tener alteración de la conciencia, pues el síncope, que de alguna manera u otra va a tener principalmente una mediación cardíaca ligada o no a una alteración autonómica, y en contraparte, crisis epiléptica, que es lo que nos hasta cierto punto concierne puntualizar en esta tarde. Y van a ver, por supuesto, que otras condiciones en donde no hay pérdida de la conciencia, en donde se van a desarrollar más manifestaciones por un bajo flujo sanguíneo a estructuras corticales como subcorticales a nivel del encéfalo. En el caso de las isquemias cerebrales transitorias, también algunas afecciones estructurales que van a comprometer la circulación natural del líquido cefalorraquídeo
específicamente a través del tercero, del cuarto ventrículo, como de todas las estructuras paralelas a el cerebelo, puente, médula oblonga, específicamente delimitadas en fosa posterior, algunas alteraciones estructurales donde vayamos a encontrar descensos amigdalinos que pueden orientar a deformaciones de Chiari, y pues en el caso de algunas condiciones específicas del sistema vestibular a nivel auditivo o a nivel oído, pues que pudiesen provocar algún fenómeno de crisis otolítica. Irrelevante también la cataplegia, que como ya vamos a hablar más adelante, no es estrictamente un ataque de caída asociado a una condición estructural, sino más bien a una condición funcional. Y en contraparte, las caídas, que pues van a tener su razón de ser en todas aquellas causas que comprometen todo el sistema, no solo músculo-esquelético, sino de señalización para la manutención fuerza. En ese caso, desórdenes neuromusculares, alteraciones cerebrales, cerebelares, algunas caídas criptogénicas que al menos a edad media pudiesen partir no solo de algún fenómeno tóxico metabólico, sino que también de algún sustrato infeccioso que se desarrolla algún tipo de condición asténica, hasta condiciones específicas que pudiesen ir ligadas a algún fenómeno de bajo flujo, tanto del circuito posterior como del circuito anterior en relación al abastecimiento cerebral. Y por último, el envejecimiento y la neurodegeneración que puede desarrollarse en todas aquellas estructuras involucradas en la postura, como pues sabemos, las que ya comentamos, que afecten médula, que afecten médula espinal, que afecten cerebelo, que afecten tallo, como núcleos de la base. En ese sentido, prácticamente esta lámina resume todo lo que yo debería de aplicar de manera rápida, una consulta de 10, 15, 20 minutos, en nuestro paciente con probable episodio epiléptico y definir, al menos no mientras sepamos que nos encontramos en la brecha de actividad anormal, palabras como un prodromo, un evento y un postdromo, porque si inmediatamente estamos, a pesar de llamarle ataque de caída al episodio por el cual nuestro paciente pueda consultar, estamos utilizando para describir momentos palabras preictal, ictal o posictal, pareciera que va a haber una asincronía o una mala relación semántica, porque pues por un lado yo vengo hablando de algo que no es una crisis epiléptica, pero por otro estoy describiendo momentos en relación a una crisis. Eso para que podamos tener ese pequeño cuidado. En ese sentido, que es relevante que le preguntemos síntomas autonómicos, todos aquellos en donde el paciente pudiese experimentar alteraciones en relación a un componente de palpitación, sudoración, frialdad, flushing, así como también alguna condición que pudiese estar íntimamente asociado con aquella necesidad inminente de querer ir al baño para generar un proceso de micción o hasta defecación. Asimismo, las famosas auras, o hoy también llamadas arrestos, limitaciones o frenos en relación a todo lo que concierne a un espectro de el sensorio, es decir, todos los compromisos auditivos, visuales, olfatorios, que pudiésemos llegar a sentir o a tener en el momento previo al desarrollo de movimiento involuntario, hasta todo aquello que puede comprometer prácticas, específicamente todas aquellas asociadas a movimientos. Por último, síntomas torácicos, hasta pasar por un desencadenante y algo vital, la posible correlación o no con el sueño, incluso hasta con las eventuales siestas. En el evento, ¿qué será importante? Primero, la caída. Es de rigor, pero enérgico, el que tengamos que determinar si el paciente sufrió una caída o no. Es importante porque no necesariamente está desde una postura de bipedestación. El hecho de que tras un prodromo, o hablando específicamente de una crisis epiléptica, un preictal, se desarrolle una pérdida de postura, ustedes, o muy probablemente el familiar, les va a describir también una pérdida del tono que va a generar una postura incómoda, hasta una caída, estando en una silla, estando en una cama. Entonces siempre es bien importante que describamos la caída. Por otra parte, pues la postura, no solo en la cual pudo haberse encontrado antes de que se desarrollara el fenómeno, sino también cómo se desarrolla el fenómeno. Los movimientos involuntarios, en donde es bien importante que no exista una sincronía de los movimientos, es decir, encontrar movilización inmediata, paralela de los brazos, de las piernas, que ya vamos a ver más adelante, pudiese orientarnos a otro perfil de condición.
la duración de la alteración de la conciencia, la apertura ocular, la coloración de la piel, la duración, los sonidos que, como ustedes recordarán, en el caso del paciente descrito por la doctora Díaz, era bastante importante el grito ictal que se desarrollaba durante el establecimiento del fenómeno eléctrico anormal, la enuresis, la mordedura de lengua, que esta es trascendental, que no solo se describa que se presentó, sino también en qué parte de la lengua se desarrolló, hasta cursar con el patrón respiratorio que la persona pudiese estar desarrollando. Y en un postdromo, es decir, tras la limitación de la movilización anormal, la condición en la que el paciente se encuentra, llámese en un estado dormido, en un estado de desorientación, fatiga, agitación, o inclusive con la limitación, llámese de alguna función motora o sensitiva, que pudiese inclusive ser parte de la misma fenomenología. En esa condición, es importante que empecemos a recordar definiciones. Hoy por hoy, PILADE, desde unos cuantos años a la fecha, mantiene una definición para una crisis epiléptica como un acontecimiento transitorio que se va a constituir por una serie de síntomas y signos debidos a una actividad cerebral, neuronal excesiva o síncrona. Por otro lado, estas crisis epilépticas se van a clasificar. Van a haber crisis sintomáticas agudas, antes llamadas reactivas, también llamadas provocadas, en donde el fenómeno se va a deber a un gatillo, o un trigger, o un disparador, como le queramos llamar, sistémico, que va a estar en estrecha asociación en tiempo con el daño cerebral. En ese sentido, una persona en el curso de una infección, en el escenario de un sustrato tóxico metabólico, ante un trauma, ante la descompensación hemodinámica que pudiese desarrollarse por un escenario hipertensivo. Por otra parte, la retención de cuerpos azogados, a la cual pues, una persona con importante falla del riñón se puede exponer, o inclusive a los depósitos, en este caso a través de la circulación que el amonio pudiese alcanzar cerebralmente hablando en condiciones de algún fenómeno hepático, se detona una crisis epiléptica. Nuevamente, si recordarán el caso expuesto previamente, el paciente presenta un sustrato infeccioso y en el curso de las alteraciones que orientaban a un fenómeno epiléptico. Y por otra parte, la que se refiere exclusivamente al diagnóstico que ya vamos a ver a continuación, las llamadas crisis epilépticas no provocadas, que van a ser aquellas en donde no va a haber ninguna condición que gatille el desarrollo de estos escenarios. Por otra parte, que puede ocurrir en pacientes que tengan cierta predisposición aumentada al desarrollo de estos fenómenos. Llámese predisposición no solo genética, es decir, el conocimiento en posibles epilepsias no desarrolladas por un sustrato en curso que catalogaría al familiar como una crisis sintomática aguda, para nada de esas, sino un familiar que tenga una epilepsia en condiciones de crisis no provocadas, pues que ahora tenga un hijo con iguales características. Entonces ese rasgo genético, por supuesto, que tiene alta predisposición para poder más adelante permitirle a una persona desarrollar epilepsia. Por otro lado, también el que la persona haya tenido en el embarazo de su madre o en el momento del periparto algún riesgo de desarrollar hipoxia cerebral y que condicionara a riesgo a estructuras temporales, que son de alguna manera u otra más susceptibles a estos escenarios hipóxicos, para que más adelante pudiese desarrollar alguna condición epiléptica. También los traumas cerrados, principalmente enérgicos, que un chiquitín se puede dar en las edades de inmadurez cerebral, y pasando también por esta misma condición de inmadurez, aquellas fiebres que, aunque es limitado entre el 15 al 20% de todos los pacientes con crisis febriles que van a tener riesgo para poder desarrollar epilepsia, propiamente dependiente de este disparador en la infancia, pero por lo menos esto más otros elementos a lo largo de la vida, de alguna manera u otra, refuerzan el riesgo para poder desarrollar epilepsia. Y por otro lado, pues la clasificación per se, aunque no está sostenida en un momento o en un sustrato temporal, como lo que ya mencionamos para la definición previa, puede clasificarse en genética, como habíamos dicho, estructural, metabólica, infecciosa e inmunitaria. Estas últimas, insisto, no porque tengan en el momento en el que se desarrollan las crisis una condición
sino porque tal vez han precipitado para que se desarrolle una lesión que más adelante signifique actividad epiléptica anormal. Y por último, llegamos al diagnóstico de la enfermedad, un diagnóstico en donde vamos a tener la necesidad de integrar al menos 2 crisis epilépticas no provocadas, si recordamos las definiciones previas, que por lo menos estén separadas por un espacio de 24 horas. O 2, una sola crisis epiléptica no provocada que va a tener por sí sola la probabilidad de recurrencia de al menos un 60% de otro fenómeno en los siguientes 10 años. Es decir, que una sola me confiere ese riesgo para que yo me pueda volver epiléptico. Y por último, pues el diagnóstico de un síndrome epiléptico, concepto que integra características puntuales en relación a un patrón electroencefalográfico específico, una crisis epiléptica específica y hallazgos específicos en neuroimagen, y que suelen estar bastante descritos en edades de la infancia temprana, la tardía, adolescencia temprana, y que en su mayoría pueden llegar a resolver a edades de adolescencia tardía. Y por otra parte, los fenómenos encefalopáticos epilépticos, en donde ya se condiciona a que aunque el paciente no haya tenido epilepsia desde la infancia o un síndrome específico desde la infancia, pero que sí traiga como un sustrato de alteración cognitiva conductual, inclusive probablemente dependiente de otras condiciones. En ese sentido, es importante que mencionemos que hay necesidad de, para los escenarios tanto sintomáticos como no provocados, conceptos de ictiogénesis y epileptogénesis. En el caso de ictiogénesis, orienta al conjunto de mecanismos celulares que son los responsables de la aparición, la progresión y la finalización de las crisis, así como de la transición del estado de interictal al ictal. Es decir, que la ictiogénesis sostiene prácticamente toda la crisis epiléptica sintomática. Aquella crisis hipoglicémica, aquella crisis hiponatrémica o en los contrastes altos, aunque son en menor proporción. A diferencia de la epileptogénesis, que orienta a alteraciones estructurales y a consecuencias funcionales que van a transcurrir a expensas de un insulto y que conduce lastimosamente al desarrollo de las espontáneas o no provocadas. La epidemia, a pesar de que el GBD hace referencia en el 16 a que pues prácticamente los números no iban todavía muy sondeados, 2021 podemos decir que pues prácticamente el sistema nervioso no deja de estar en el auge de la patología mundial, y a pesar de que es del 21, el del 2023 todavía refuerza más este dato, en donde ustedes ven de que pues, prácticamente la enfermedad cerebrovascular sigue siendo la de realce en relación a los números, pero los pacientes con epilepsia no se quedan atrás. Y por lo menos a nivel mundial ostenta, pues si lo queremos ver en ese detalle, 2,4 prácticamente un séptimo lugar, en donde involucra a muchos millones de pacientes, pero sin dejar de lado, como ya habíamos visto anteriormente, las altas tasas de recaídas o de uso de medicamentos que obligan a altos gastos para los sistemas de salud, tanto público como privado. La clasificación de la epilepsia 2017 retoma tipos de crisis, tal cual la doctora Díaz ya anteriormente hacía referencia, unas que van a ser de un inicio focal, otras que van a ser de un inicio generalizado, y las últimas que hacen referencia a un inicio desconocido, siendo estas las que más comúnmente vamos a tener que describir porque en la mayoría de veces no vamos a estar nosotros o inclusive no va a estar un familiar del paciente cuando estas se comiencen a desarrollar. Posteriormente, estas nos van a servir para catalogar un tipo de enfermedad o un tipo de epilepsia en focal, en generalizada, en una combinada o inclusive en una desconocida. Y solo cuando sí haya una comunión entre un fenómeno clínico, un fenómeno epileptiforme a través del electroencefalograma y hallazgos en imagen, un síndrome epiléptico. La misma clasificación, como ya ella incluso exponía, hace referencia a un inicio de crisis focal con o sin preservación de la conciencia, en una general en donde no va a haber una preservación porque la palabra general incluye el compromiso de ambos hemisferios, y por último, una donde no haya un conocimiento del desarrollo de estos. Partiendo de eso, en estas tablas nuevamente se retoma parte de lo que habíamos visto de la anamnesis a recabar en el pacientito,
pasando por un algoritmo diagnóstico en donde va a ser bien importante que tengamos en cuenta escenario 1 versus 2. Escenario 1, en aquel paciente en donde es muy probablemente un fenómeno de ataque de caída, pero sin todos los elementos que nos puedan orientar a detallar si estamos ante una crisis epiléptica, que muy probablemente vamos a necesitar complemento de una biometría hemática, una iometría, así como también algún otro estudio que evalúe, por ejemplo, función tiroidea, etcétera. Pasando a un escenario 2, en donde vamos a tener la primera crisis o el debut clínico de una persona que orienta muy bien el escenario por la descriptiva que hace el paciente en un antes y un familiar en un durante, hasta la descompensación que puede tener aquel paciente que ya es conocido. Importante porque inclusive en el paciente con diagnóstico específico de la enfermedad, no es siempre sugerente que nos confiemos que todos los movimientos o episodios de movimientos anormales que el paciente va a presentar van a ser crisis epilépticas, sobre todo porque es en muy buen porcentaje el perfil de paciente que también pudiese llegar a desarrollar crisis psicógenas no epilépticas. El abordaje en la unidad de emergencia, tal cual habíamos dicho, obedece a una muy amplia historia clínica en donde se haga una descriptiva en un pre, en un durante y en un postdromo, hasta pruebas complementarias que ya habíamos detallado y que según oriente, sobre todo en aquellos casos en los que sean crisis epilépticas sintomáticas, la necesidad de conjugar estudios que evalúen la inflamación a nivel del sistema nervioso o neuroimágenes que nos permitan evaluar elementos que orienten a cualquiera de los sustratos inflamatorios dentro de la etiología de patología neurológica. La farmacoterapia. La recomendación actual por parte de las autoridades que abordan este tipo de enfermedad orienta a que la primera pregunta es que si estamos en la certeza de definir qué es una crisis epiléptica, y parte por el hecho de que hacemos más cuidando al cerebro, más por la salud del paciente, no iniciando un medicamento para algo de lo cual todavía no estamos seguros que el paciente tiene. Porque, como ya habíamos dicho previamente, es importante que tratemos de ser lo más descriptivos, lo más insistentes a la hora de querer llegar a indicios específicos para poder determinar, describir o definir una crisis epiléptica. Y si no lo logramos hacer, catalogarla como un ataque de caída mientras nos auxiliamos de algunos estudios que podamos de forma inmediata o en el tiempo inmediato poder agregar. Por otro lado, cuando ya tenemos la certeza de una buena descripción clínica o inclusive el apoyo de algún elemento que nos metía a riesgo o nos suman hallazgos por alteración en algún estudio y tengamos que tomar algún medicamento, pues tratemos de encontrar el ideal para la persona en relación a sus sinergias, sus contraindicaciones, sus interacciones, y ni qué hablar de la condición epiléptica específica, recordando que no todos los antiepilépticos tienen un espectro de acción completo. La mayoría siguen una línea, algunos muy probablemente son solo para condiciones locales, otros para condiciones generales, o inclusive algunos que tienen un poquito para ambos. Luego, tratar de concertar con el paciente no solo un abordaje terapéutico, sino también algún abordaje que limite algunos hábitos que puedan ser poco saludables para la condición de la persona, específicamente en relación a prácticas como el consumo de tabaco, alguna sustancia psicotrópica, alcohol o inclusive el equilibrio de enfermedades crónicas degenerativas. Y de vital importancia es de que tengamos en cuenta que en el escenario de una mujer en edad fértil también hay algunos medicamentos que no se sugiere que se inicien por el hecho de que la mujer, sin estar consciente de un embarazo no planificado, pueda generar algún tipo de influencia por parte del fármaco en edades tempranas de esta condición. Y eso nos lleva a que tengamos que traer en cuenta que movernos de forma normal no orienta 100% a una crisis epiléptica. Dentro del complejo de ataques de caída o caídas, como ya mencionamos algunas, también se suman alteraciones sincopales, enfermedades cerebrovasculares, migraña, sobre todo aquellas migrañas que pueden sumar algún fenómeno sensorial antes del dolor,
otros trastornos del movimiento que hacen referencia a una disfunción en circuitos específicos de sustancias que nos coordinan, alteraciones del sueño, alteraciones metabólicas, sensoriales, gastrointestinales, hasta pasar por los trastornos neurológicos que van ligados a otras condiciones como por ejemplo patología desmielinizante. Y por último, dentro de lo diferencial, cabe recalcar que elementos a tener en cuenta, al menos en la columna de en medio que hace referencia a las crisis psicógenas no epilépticas, tengamos en cuenta que una crisis epiléptica espontánea no puede ser en su mayoría no va a ser, perdón, en su mayoría de veces provocadas, a excepción de algunas crisis epilépticas que puedan ser detonadas por la fotosensibilidad o la sonosensibilidad, pero que son epilepsias bien específicas y por ende muy poco comunes en nuestro medio. Dos, los movimientos ondulantes, como ya les decía, bien sincronizados de nuestro cuerpo, que no es lo característico. Por otro lado, importante el hecho de que vean que no haya una asincronía del brazo con pierna cuando hablamos de un lado, tanto derecho como izquierdo, porque eso sí deben de respetar sincronización. Los movimientos pélvicos que suelen ser bastante llamativos en algunos movimientos anormales, la cianosis que se pueda preguntar, los ojos cerrados con una resistencia incluso a la apertura. Por otro lado, la no alteración de los reflejos pupilares, el raro o escaso compromiso de la urinaria, la duración, sobre todo porque pues, el mismo cerebro hasta cierto punto tiene un montón de, llamémoslo así, de condiciones para autolimitarse, entonces todos aquellos en los que pues, ya trascienden muchos minutos, que no orienten semiológicamente a pensar en que estamos en el salto o un estado epiléptico, importante que le tomemos atención en la probable orientación a un escenario psicógeno, el trauma lingual, que aunque se presente, no suele ser el característico cuando se desarrolla en la punta, hasta la amnesia del episodio, que es poco rara en escenarios de crisis psicógenas no epilépticas. Actualmente, la fusión MinSal-IS tiene dentro de sus sugerencias a través del grupo que evalúa la patología de la epilepsia a través de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles, un perfil de elementos o de requisitos para poder estratificar los riesgos y por ende cuando se vuelve necesario generar una referencia, así como un retorno del mismo paciente a través de todos los sistemas, no solo a través de las clínicas comunales y hospitales de niveles especializados en el caso del IS, sino también a través de las clínicas de primer nivel, de segundo nivel y de tercero en el caso del MinSal. Es así como ustedes ven de que existen ciertas categorías, en el caso de la columna de la izquierda, la condición que vamos a revisar en cada una de estas categorías y un puntaje. Y a expensas de ese puntaje, una clasificación en riesgos, en donde aparecen un verde, un color amarillo y un color rojo. Ese triage nos permite prácticamente establecer en qué nivel de atención podemos brindar un abordaje del paciente con crisis epilépticas. Y sobre todo porque, como ustedes comprenderán, pues la visión nunca debe dejar de ser en el trabajo armonizado, articulado, sobre todo porque eso nos permite generar menos sobrecarga, que sin lugar a dudas, consecuentemente, sugiera un abordaje oportuno no solo del paciente conocido, sino del paciente nuevo. A expensas de estos criterios de referencia, ya para terminar, pues prácticamente que llevarnos, no se les olvide el concepto de alteración de conciencia y pérdida de postura, llamarle ataque de caída. La siguiente pregunta es, en este ataque de caída encontré elementos que pudieran sugerir semiología epiléptica. A continuación, tengo un paciente con riesgo o con un potencial gatillo para desarrollar esta crisis epiléptica, o incluso en contraparte, si no lo tiene, revisar si el paciente ya tenía un diagnóstico específico de epilepsia e independientemente al final la suma de condiciones, el resultado siempre tiene que ser actuar rápidamente porque no se les olvide que una crisis epiléptica bien conocida, bien descrita y bien evaluada es potencial autoperpetuante de un estado epiléptico, que es el que lastimosamente sí convierte tragedias de abordajes de los escenarios descritos. Sin otro elemento, nos quedamos. Muy bien.
Vamos a invitar a nuestros participantes para que puedan hacer las preguntas, ¿verdad? Para que ellos puedan también aclarar si quedó alguna duda. Quizás a manera de comentario, doctor, ha sido muy provechosa la ponencia porque usted ha relacionado la presencia de los diagnósticos de epilepsia con los eventos de caída, el poder describir, ¿verdad?, cómo es ese suceso, porque regularmente es el paciente que llega a la consulta, pero no es él quien nos describe qué es lo que pasó, sino que es el familiar o la persona que estaba como acompañante. Entonces, es bien importante describir eso, pero es más que todo para hacer ese diagnóstico diferencial, por ese sobrediagnóstico que hay, por un lado, y por otro lado también el dejar pasar por alto los eventos que también pueden ser. Ahora, hay dos situaciones cuando nosotros nos ubicamos en las atenciones de las clínicas de primer nivel, que es cuando llega un paciente que no es conocido y llega por primera vez y entonces el médico sospecha que esto puede ser epilepsia. Y entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿qué es el abordaje que él tiene que dar? Porque regularmente tratamos al paciente como una papa caliente y vamos para el hospital. Entonces, porque no quieren que le vuelva a dar otra crisis ahí. Entonces, ¿es realmente correcta esa conducta, doctor? La respuesta es no. Fíjense que si algo, pues, en neurología es bien difícil mantener es una visión en túnel en relación a las consideraciones diagnósticas de los síntomas que un paciente pueda presentar. Una crisis epiléptica tiene su base en una alteración funcionalmente hablando del sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso, si lo queremos ver de manera muy somera, orientaría a que un potencial disparador a nivel frontal es muy probablemente que involucre un poquito de movimiento anormal y un poquito de alteración conductual o comportamental inusual. Un disparador muy probablemente a nivel temporal va a ser muy rico en arrestos, en limitaciones de interacción, en conductas que pudiesen ser bastante automáticas, inclusive pudiesen llegar a mezclar alteraciones del ánimo, de las emociones, en relación a risas que no tienen un sustrato, en relación a llantos que no tienen un sustrato. Muy probablemente las de orientación parietal van a tener su riqueza en algún elemento sensorial, en la premonición de, en la visión anticipada de, en la escucha anticipada de un elemento. Y por último, las occipitales son bien ricas en la deformación, pues en este caso visual. Entonces, sí, nosotros no tenemos algo que nos haga un poquito de match con una posible área del cerebro que pudiera estar actuando de manera anormal, no nos tiene que asustar de primas a primeras el que el paciente haya desarrollado un movimiento involuntario, porque la mayoría de población es la primera que se atreve a decir, ¿por qué traigo a mi paciente? Porque convulsionó. Cuando con el respeto de la misma población, no son ellos los que tienen que guiar la consulta que le vamos a hacer de los síntomas que el paciente pudiese estar presentando. Entonces, el abordaje más oportuno de estas condiciones tiene que partir de cuál era el entorno en el que el paciente se encontraba, si es que lo logramos definir. ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quiénes estaba? Si se estaba generando alguna condición antes de que se desarrollara el movimiento. Y aclarar que no solo alguna condición que le genere un estrés, sino también alguna condición que pueda generar un estrés, pero más sistémico, ¿ya? Que también puede ser un eventual disparador. Ahora, a continuación de esto, tratar de ser lo más enérgicos a la hora de consultar. El pacientito hizo alguna otra cosa más que solo mover manos, pies, porque dejamos de lado elementos clínicos que son bien ricos en una crisis epiléptica. Los movimientos de la cabeza, los movimientos de los ojos, los movimientos de los hombros, los movimientos de las caderas, el compromiso que pueda tener en relación a resistencias tanto orales como oculares, las mordeduras, como habíamos dicho. Y algo muy importante es la duración, porque se comprende incluso en escenarios específicos el estrés de familiares, el estrés de pacientes, pero tratar de orientarlo, ¿verdad? Que si son los tiempos más específicos que podamos. Y a continuación, en el posterior movimiento, cómo se recupera. Algo que pues siempre intentamos sugerirle a los familiares de los pacientes es, o hasta a los mismos pacientes que puedan ser conscientes de sus movimientos, de que se graben. Pareciera que es una conducta un poquito
incómoda, ¿verdad? Pero después de asegurar en aquel caso de un paciente con pérdida de conciencia que no vaya a sufrir un trauma, sí sería bastante importante que se grabe porque pues ya va a haber una evidencia un poquito más objetiva que podamos intentar nosotros explicar o orientar para poder llegar al diagnóstico más oportuno. Como ya ustedes pudieron ver por definición, una crisis inclusive no hace diagnóstico de epilepsia. Y crean, el hecho de darle un medicamento hoy tras una consulta por una verdadera crisis epiléptica hace una hora, no le va a hacer nada a ese medicamento al paciente. Entonces, si el paciente va a tener una crisis epiléptica en las próximas 24 horas, la va a tener porque a menos que le hayamos introducido benzodiazepinas orales, tal vez este logra un equilibrio de actividad normal celular. Pero si empezamos la clásica fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, etcétera, o hasta los fármacos de amplio espectro y más novedosos, estos tienen que alcanzar en sangre cierto nivel para poder hacer el freno celular. Entonces, en ese sentido, el correr se vuelve necesario, sí, pero no tanto para empezar el fármaco, sino para estar seguros si estamos ante una crisis epiléptica, ¿no? Y lo otro, así como la doctora Díaz describía en el perfil del paciente, no dejar de lado el estrato de patología previa, como de algunas otras condiciones previas. Nuestro paciente nos lo traemos porque es el paciente que inclusive se expone a ser definido como un paciente psiquiátrico por las alteraciones conductuales, cognitivas que puede llegar a desarrollar, pero que tuvo una condición infecciosa. Entonces, muchas veces nos quedamos solo en el momento y olvidamos toda la línea de fenómenos a los cuales el paciente se viene exponiendo, o inclusive a las condiciones que pudiesen estar sosteniendo alguna alteración en algún electrolito, alguna descompensación en sus enfermedades de base. Sí, tiene toda la razón. Es como hemos aprendido en medicina que primero tenemos que historiar bien al paciente porque de ahí vamos a recopilar el 90% de nuestro diagnóstico. Correcto. Y eso es muy cierto. Pero sí, ante la duda sí es valedero una referencia. Si descartamos todos los puntos y definitivamente tenemos la duda y existe la probabilidad de que vuelva a existir otra crisis, definitivamente sí es valedero, ¿verdad? Ya cuando hemos descartado todas las posibilidades detonantes. Incluso en el escenario de una sola crisis, incluso hasta con una causa conocida de disparador de crisis. Por ejemplo, doctor, le encontré 118 de sodio al paciente, muy probablemente aumenta la crisis. Dedo arriba, pero no nos tenemos que limitar ahí. Nos podemos llevar sorpresas y nuestro cerebro, tras no dar alguna alarma con algún síntoma, con algún signo de forma temprana, cabe la posibilidad de que esta hiponatremia llegó a estimularlo en una área que ya tenía alguna condición anormal que no habíamos escrito y que ahora que tenemos la oportunidad de indicar un estudio, llámese electro, llámese tomografía, podemos aprovechar un nivel cercano donde se pueda tomar. ¿Ya? No para que el paciente se vaya a quedar probablemente con antiepiléptico años, sino para hacer el estudio y descartar que mi paciente al 100% tuvo una crisis completamente debida a una hiponatremia. Correcto. Ahora, también hay otro escenario en el cual tenemos pacientes ya conocidos que suspendieron su medicación y de repente llegan con una crisis, o aquel paciente que está con medicación y es refractario y está presentando una crisis. Entonces, es valedero mandar a ese paciente o restituir la dosis. En este caso, aquellos que han suspendido su medicación, se restituye la dosis, que es lo aconsejable. Bueno, en este caso, en el primer escenario de un paciente que ha suspendido su tratamiento legalmente, tratamos primero de definir cuántas crisis este paciente ha tenido, por lo menos en las últimas 24 horas, o definir, antes bien, cuántas es la frecuencia de crisis que este paciente tiene. Es decir, el paciente con el fármaco de base ha estado teniendo una crisis por mes o una crisis cada 6 meses, y en el último mes el paciente no ha estado con fármaco y ya la frecuencia de crisis ha aumentado. Entonces, sí es bien para nosotros importante describir la frecuencia de la crisis, si hay recuperación de conciencia entre una crisis y otra, porque eso nos ayuda a nosotros a hacer el diagnóstico diferencial. Pero, como ya el doctor nos había explicado antes, ¿verdad? Necesitamos cierto nivel del fármaco para que este llegue
a hacer su efecto. Entonces, si el paciente ha tenido descompensación de crisis manifestada como clúster epiléptico, es decir, que el paciente ha tenido varias crisis en el día, pero con recuperación de conciencia entre una y otra, es recomendable iniciar por un tiempo limitado las benzodiazepinas orales y restituir el fármaco. En el caso de un paciente que ha suspendido el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esa sería como la recomendación en el reinicio de este fármaco, porque lo que queremos es tratar de equilibrar ese desequilibrio, ¿verdad?, que hay por la actividad epiléptica y tratar de que el nivel del fármaco pueda llegar otra vez al nivel suficiente para poder controlar, digamos, la enfermedad. Muy bien. Quizás recordarles a las personas que nos están escuchando que epilepsia como tal es una enfermedad totalmente controlable y que el objetivo que nosotros tenemos que buscar es que nuestros pacientes estén en libertad de crisis, porque eso les va a garantizar una mejor estabilidad, no solamente de su enfermedad, sino también emocional, intelectual y una mejor calidad de vida. Así que no sé si hay alguna pregunta, definitivamente pueden abrir su micrófono o ponerlo en el chat. Sí, porque realmente tenemos en este momento como el centro donde prácticamente buscamos una resolución de casos, pero muchas veces dice el doctor, nosotros tenemos que hacer una buena historia y a veces nos encontramos con historias de 2 líneas. Y entonces esto no les da mucha información a ellos como especialistas, entonces nos quedamos cortos porque hay sistemas que nos cuesta utilizarlos o que no nos permiten escribir tanto. Pero hay una pregunta, dice, la doctora María Lemos, en el caso del paciente psiquiátrico, ella pregunta si el psiquiátrico epilepsia realmente se hace un abordaje integral. ¿Hay psiquiatra en el hospital? Fíjense que es variable, hasta donde al momento sabemos, no. Vea, pareciera que quien nos está apoyando en los últimos meses en la evaluación psiquiátrica es los colegas del Hospital Nacional Molina. Ellos nos están evaluando. Más bien, no sé si la pregunta de la doctora va en relación al apoyo psiquiátrico. No lo reciben directamente a través de ellos, sino más bien psicología del Hospital Rosales. Como ya decía la doctora, que es bastante importante porque pues o muchos por su descompensación desarrollan patología asociada ya sea ansiedad, depresión, o incluso muchos a expensas de estas condiciones de ansiedad y depresión pueden llegar a desarrollar crisis que no son estrictamente epilépticas. Y quizás, no sé si la pregunta se va a hacer la respuesta, se va a salir un poquito de la pregunta, pero cuando es el debut de un paciente con manifestaciones psiquiátricas, específicamente alteración cognitiva, conductual, carácter comportamiento, importante en lo agudo, si desarrolla crisis epilépticas, no pensar que la causa probable es algo psiquiátrica, lo más probable es que sea neurológica, porque es quizás un cerebro expuesto a la inflamación, lo que está desarrollando la primera parte y la segunda parte, en este caso eléctrica. Correcto. Muy buena pregunta. Bueno, realmente no tenemos más preguntas, pero realmente ha sido un tema de mucho provecho. Creo que muchos han logrado aprovecharlo al máximo. Y hay otra pregunta, perdón. Dice doctor Cristian Gómez, buenas tardes. En la situación que un paciente ya viene con su tratamiento y es retornado a su establecimiento y no tengamos en existencia el medicamento indicado, ¿se puede contrarreferir? Doctor, con gusto. Fíjese que casualmente eso es lo que hablábamos con las colegas. Actualmente, a pesar de que ustedes vieron un sistema de referencia MinSal-IS, que pronto pues creo yo que se van a encargar de empezar a dar a conocer a nivel nacional, es bien importante que sepamos de que hay ciertas farmacias llamadas especializadas, distribuidas a lo largo del país, que aunque quizás, doctor, no cuentan al 100% con el abastecimiento que tiene un tercer nivel, en el caso MinSal, o los hospitales especializados, en el caso IS, pero estos pueden dar abasto a la mayoría de medicamentos. Y actualmente la forma en la que el servicio de neurología trabaja es a través de un triage.
Ese triage se asegura de que en el escenario de la patología epiléptica, cada que vamos a dar de alta a un paciente, alta de nuestro hospital, para que continúe el apoyo por parte del internista, del médico familiar o del médico general en otro nivel, nos aseguremos de que el paciente regionalmente, a través de una farmacia especializada, tenga acceso a este medicamento. Y para que el paciente no vaya a caer en un limbo de fármacos, siempre nos aseguramos de que lleve para muchísimos meses, mientras el paciente puede buscar una consulta de seguimiento en un hospital de segundo nivel. Como ya le comento, nos aseguramos de que este paciente tenga por lo menos un año de libertad de crisis, como describía la doctora, una familia o una red de apoyo que le acompañe en cómo administrar los medicamentos y que haya completado los estudios, no solo en el Rosales, sino también en algún otro hospital, para intentar definir la etiología de su enfermedad. Bien. Muchas gracias, doctor. No, muy amable, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a todos también por formar parte de la ponencia de este día. Así que vamos a seguir trabajando desde la Oficina de Enfermedades No Transmisibles en conjunto con el Sistema Nacional de Salud y muchas gracias a todos por participar.